Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, si usted está bien, diga amén. Si usted está mal, diga amén. Si usted tiene sueño, diga amén. Vamos a despertarse, hermano, que así no se puede. Venden chocolate allí en la esquina. No, allá abajo ahorita. Vamos a tratar de mantenernos despiertos. Familia, es un placer para mí estar aquí una noche más. Me ha gustado estar aquí. Por eso le quiero decir a las personas que nos están mirando a través del internet, usted conoce la dirección. Esperemos que mañana en la noche usted esté aquí. ¿No quieren estar aquí mañana en la noche? No, pues está bien, pues no lo hacemos mañana en la noche. ¿Lo hacemos el viernes entonces? ¿Están de acuerdo que lo hagamos el viernes? ¿Usted quiere que lo hagamos el viernes? Pues diga amén. Bueno, ellos te han dicho que el viernes entonces. Si usted nos está mirando a través del internet, le esperamos el viernes, en la noche. Venga, que no importa, no va a haber nieve en la calle. Va a haber nieve en las aceras, no en la calle. Me he dado cuenta de eso. Aquí no cae nieve en la calle, ¿eh? Siempre es en las aceras y se amontonan allí. Entonces venga, le esperamos el viernes en la noche. Familia, hoy yo quisiera compartir con ustedes Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Evangelio según Marcos capítulo 5. Si usted de casualidad pasando en su Biblia llegó a Apocalipsis, dele para atrás. Se pasó demasiado. Marcos capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 21. Marcos 5, 21. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, sino que se ponía peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Habíamos hablado ayer esto mismo y yo escuché la voz de algunos de ustedes diciendo: ¿será que el pastor se le fue la guagua? No, al pastor no se le fue la guagua. Lo que pasa es que se desmontó en la estación número 3 y usó la misma MetroCard para entrar a la estación del tren. Estamos bien, ¿ok? Estamos aquí, eso está bien. Estamos pendientes. Anoche hablábamos de que la historia realmente se trataba de Jairo, no era realmente de aquella mujer. Jairo fue quien llegó a los pies de Jesús. Jairo fue quien le rogó a Jesús por un milagro. Fue Jairo quien realmente estaba buscando la forma insistentemente de que Jesús fuese a su casa para que sanara a su hija. Y hablábamos también que Jesús iba allí, le seguía una gran multitud y Jairo estaba desesperado. Jairo quería ver el milagro. Jairo quería que Jesús hiciera ese milagro con su hija que tanto él amaba. Pero mientras la multitud avanzaba, a lo lejos había también una mujer que estaba mirando cómo ese pueblo, cómo esa multitud avanzaba, cómo aquella gente estaba siguiendo a aquel alto dignatario. Y en su mente estaba una sola cosa: si tan solo toco su manto. Si tan solo llegara yo a tocar
el manto de Jesús. Wow. El texto nos dice que esta mujer estaba padeciendo de una enfermedad que no era mamitis. Ella estaba padeciendo de flujo de sangre. Y en ese tiempo, cuando las mujeres estaban en su rutina mensual, siempre se les mantenía apartada de las demás personas. Pero esta mujer no tenía una semana al mes con esa condición. Ella no tenía 2 semanas al mes. Ella tenía todos los días esa situación durante 12 años, apartada de todos los demás. Esta mujer estaba sufriendo porque tenía todas las de perder en una sociedad en la que por ser mujer ya tenías una categoría inferior y por tener esa enfermedad ahora estaba mucho peor y te tenían fuera de la casa, fuera de tu vecindario donde apenas podían estar los animales. 12 años. El texto nos dice que esta mujer hizo lo que pocas personas podían hacer: gastar dinero en médicos, a manos de muchos médicos. Lo que nos dice que esta mujer y el gran dignatario hasta cierto punto estaban en alguna posición económica favorable. Lo único es que en quien lo gastó todo fue la mujer. Ella lo había intentado todo. Había ido a los médicos, había ido donde todas las personas y en lugar de mejorar iba empeorando. A lo mejor esta mujer tenía hijos. Porque fíjense, ella no dice que tenía 12 años de edad, tenía 12 años con la enfermedad. Así que probablemente la mujer ya tenía familia, tenía hijos. Imagínese usted en esa condición, sin poder ver a sus hijos, sin poder ver a su esposo, a su esposa, sin que te puedan hablar, sin que te puedan buscar, sin que tú puedas estar en la comunidad, sin ser parte de nada, simplemente afuereada allí. Y de vez en cuando poder ver a un médico que tampoco te tocaba. Y tu condición va empeorando. A lo mejor el dolor que ella sentía iba empeorando. Quizá su hemorragia iba empeorando. Y todo eso junto llegaba a una conclusión de que esa mujer probablemente, yo no soy psicólogo y he estado toda la semana hablando de depresión, o mencionándola por lo menos, pero yo estoy casi seguro en mi inexperiencia que una persona que está en una condición como esa, tan aislada de todo el mundo, siendo rechazada, en algún momento tiene que sentir algún vacío. Y esa mujer probablemente estaba sintiendo ese vacío. Se estaba sintiendo como que nadie la aceptaba. Se estaba sintiendo como que si la gente que se supone que debía apoyarla, la tenían de afuerita, de lejos, no te quiero cerca. 12 años en esa situación. Y luego de gastar todo su dinero, con todos los médicos, con todas las cosas, ella se da cuenta que de lejos había una gran multitud e iban dirigiéndose a la casa donde alguien que se llamaba Jairo. ¿Cómo ella sabía que ese era Jesús y lo que Jesús podía hacer? ¿Cómo ella lo sabía? ¿Saben ustedes cómo ella lo sabía? ¿Quieren despertar y decirme si sí o si no? Pues en el capítulo 3 de Marcos nos dice en el versículo 9 y 10 que ya Jesús era famoso. Ya Jesús había ido a Capernaum 3 veces. La gente de todo alrededor de Judea, de Jerusalén, fueron a Capernaum solamente a tocar a Jesús. Así que esta mujer sabía quién era Jesús. Ella conocía a Jesús. ¿Por qué ella no fue antes? Bueno, quizá tenía mejores formas de solucionar su problema. Quizá los médicos era mejor opción que Jesús. Quizá la manera en que ella tenía en mente solucionar su problema era mejor que Jesús. Pero ahora que todo eso había fallado y que su condición estaba peor, se dio cuenta que no tenía más nada que perder. Vio a Jesús pasando y empezó a pensar: si tan solo toco su manto, solo toco su manto. Y el texto dice que ella fue y tocó el manto. Bueno, Marcos dijo lo que vio. Lo que Marcos no vio es que como esta mujer no se supone que estuviera allí, quizá alguien la iba a reconocer.
Lo que Marcos quizá no vio fue la misión imposible que era que esa mujer llegara desde donde ella estaba a tocar el manto de Jesús. No solamente era imposible, era impensable, era inapropiado, era ilegal, era cuestionable el ella ir a tocar el manto de Jesús. No es solamente su deseo, es que la gente no le iba a dejar. Yo me imagino a esta mujer tratando de llegar al manto de Jesús, quizás se cubrió la cara. Trató de entrarse entre la gran multitud. Ella empezó a estar dentro de la caminata. ¿Y cómo usted donde hay mucha gente, llega a estar a donde está la cabeza del asunto? ¿Cómo usted llega? Eso toma tiempo, toma dedicación. A lo mejor ella empezó a empujarse como la gente que entran al metro. Como que no, yo no me quedo, permiso. A lo mejor ella empezó a escabullirse entre la gente, tratando de cubrir su identidad, tratando de buscar la forma. Porque si alguien de los que seguía a Jesús se enteraba que aquella mujer era aquella que rechazaba a todo el mundo, no le iban a dejar llegar donde Jesús. Los que seguían a Jesús no le iban a permitir a ella estar allí, porque no se supone que ella esté allí. Porque ella estaba supuestamente en pecado. Ella lo intentó y siguió intentando y siguió intentando y siguió intentando hasta que por fin en su mente tan persistente, que para mí persistente y terquedad es casi lo mismo, estaba llegando y llegando hasta que por fin tocó el manto de Jesús. Y cuando ella tocó el manto de Jesús, el texto dice que inmediatamente se sanó. Ella sintió que estaba sana y ella se sentía feliz. Tocó el manto, se sintió sana y iba a emprender su fuga cuando de repente Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Cuando esa mujer escuchó eso se asustó, porque solamente ella sabía lo que había pasado. Todo el mundo tocaba a Jesús. ¿Por qué Jesús va a preguntar eso ahora? ¿Será que ahora que Jesús pregunta quién me tocó, ¿será que ahora yo voy a tener que dejarle saber a todo el mundo que yo rompí una ley que me podría condenar a la muerte? ¿Será que ahora que Jesús sabe que yo lo toqué, me va a ir mal? La gente se va a dar cuenta que yo estoy aquí. ¿Qué va a decir la gente? Porque yo toqué a Jesús. ¿Qué va a pensar? Ellos que conocen mi pasado, ¿qué va a pensar ahora que toqué a Jesús? Ella le contó toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. La respuesta de Jesús fue sorprendente para ella. La cuestión es que muchas veces nosotros vivimos como aquella mujer con flujo de sangre. Que nosotros tenemos situaciones, problemas, dificultades y tratamos de resolverlo nosotros mismos, y en lugar de mejorar la situación lo que hacemos es que lo empeoramos. Muchas veces nuestros esfuerzos son como la media, como el calcetín, que cada vez que lo usamos es para meter la pata. Nosotros tratamos y se nos daña el asunto. Es como poner a Esteban a cocinar, siempre va a quedar salado o desabrido, no hay forma. Muchas veces tratamos de resolver el problema y siempre nos va peor, y vemos a lo lejos a Jesús. Y cuando vemos la multitud que lo sigue, nos sentimos que no debemos estar allí porque no nos van a aceptar. Porque si se dan cuenta que soy yo y conocen mi pasado, me van a rechazar. Sí, los que siguen a Jesús me van a rechazar. Y quizá yo soy uno de aquellos que sigue a Jesús y he encubierto aquel pasado mío, y yo tengo que tocar el manto de Jesús, pero no lo digo y no lo intento porque no quiero que nadie se entere, o porque quizá yo tengo una mejor forma de solucionarlo. ¿Saben algo? El hecho de que el texto nos diga a nosotros que esta mujer tenía 12 años sufriendo y no nos diga cuántos médicos fue ni qué edad tenía, nos quiere decir algo. ¿Sabe que los números en la Biblia tienen un significado? A ver, ¿qué significa el número 3? ¿Qué significa el número 7? A ver si nos vamos despertando. ¿Qué significa el número 8? Nuevo comienzo. ¿Qué significa el número 12? Gobierno. ¿Cuántas tribus había en Israel?
¿Cuántos discípulos eligió Jesús? ¿Cuántas puertas tiene la Nueva Jerusalén? 12 en la Biblia significa gobierno. Y el hecho de que esta mujer estaba sufriendo 12 años con esto nos quiere dejar a nosotros dicho que la enfermedad era quien gobernaba a esta mujer. La enfermedad era quien decidía con quién se iba a juntar, con quién iba a hablar, qué iba a hacer, los lugares donde podía ir, cómo se iba a sentir. Y muchas veces nosotros quizás no tenemos 12 años con algún problema espiritual o con algún problema personal, pero sí sabemos que la enfermedad nos gobierna. Sí, ese pecado controla con quién hablo y de qué hablo. Sí, ese pecado controla con quién voy a estar y dónde voy a estar. Sí, ese pecado es quien me dice qué careta usar, qué máscara utilizar. Sí, ese pecado controla. Sí, esa situación en la familia controla. Y esta mujer estaba en una situación en la que su enfermedad controlaba su vida. Y ella decidió: no, si tan solo toco su manto, seré salva, seré libre. Y tenemos a veces nosotros situaciones que nos tienen prisioneros, que nos gobiernan y queremos ser libres. Pero tardamos en ir a tocar el manto de Jesús y nos ponemos a pensar. Muchas veces somos overthinkers. Estamos pensando: ¿y qué va a decir la gente? ¿Será que no me va a aceptar? ¿Y qué va a decir el hermano de la iglesia? Porque al fin y al cabo eran los que seguían a Jesús en esa multitud el obstáculo de que esa mujer recibiera su sanidad. Ellos eran el obstáculo. Por ellos ella no quería acercarse a Jesús. Por ellos ella no sabía si tenía que cubrirse o no. Por el qué dirán, por ellos. Cuando Jesús preguntó quién me tocó, ella temiendo y temblando habló. Muchas veces por el qué dirán no nos acercamos a Jesús. Muchas veces por el qué dirán no aceptamos el perdón de Jesús. Muchas veces por el no querer deshacernos de aquello que nos gusta, que sabemos que está mal, no nos arriesgamos a tocar el manto de Cristo. Cuenta la leyenda, y no es más que una leyenda, que en una aldea había una ley en el que si usted robaba algo, usted le tocaba pena de muerte. Así que un padre le dijo a su niño: mira, mientras iba creciendo, no robes nada, porque si tú robas, te van a matar. No robes nada. Y el niño iba creciendo y él sabía no robar, no robar, no robar. Pero un día él salió de la escuela y tenía hambre. Se dio cuenta que el señor que vendía las manzanas en el puesto las había dejado desatendidas. Así que él pasó, tomó una manzanita, se la puso por dentro, entró en el bolsillo. Nadie se dio cuenta enfrente de él, pero detrás había un guardia y lo arrestó. Él fue a la corte, sus padres estaban allí. Y el padre rogó al juez: mira, por favor, mi hijo, una vez, él no lo va a volver a hacer. Y el juez le dice: mira, no hay nada que yo pueda hacer. La limpió y él tiene que... Lo condenaron, pena de muerte. El joven estaba en su celda esperando que se pusiera la fecha de su ejecución. Iba a ser ahorcado. Y él le gritaba a su papá, le lloraba a su papá, le decía: papá, yo no quiero morir. Fue una sola vez. Yo no lo vuelvo a hacer. Mira que ni me comí la manzana. Devuélvesela a ver al Señor. Sácame de aquí, por favor. Habla con el juez. Fue a hablar con el juez otra vez. ¿Y saben qué? El juez le dijo: no hay nada que yo pueda hacer. El papá fue donde el dirigente de esa aldea. Y el dirigente le dijo: mira, lo siento, el poder judicial no tiene nada que ver conmigo, no hay nada que yo pueda hacer. Sí que ese señor volvió donde su hijo y le dijo: mira, mi hijo, ni el juez ni el líder puede hacer nada, lo siento. Y el muchacho estaba llorando y llorando: mira, por favor, haz lo posible, sácame de aquí, yo estoy arrepentido, sácame de aquí. Así que el papá del muchacho fue donde el gobernador. El gobernador le dice: mira, no hay nada que yo pueda hacer, lo siento. El padre fue otra vez de su hijo y le dice: mira, mi hijo,
Ni siquiera el gobernador puede hacer nada. El muchacho empezó a llorar y llorar desconsoladamente. Y cuando ese padre vio a su hijo así, él fue donde trabajaba el presidente de ese país. Y él hizo un show para que el presidente, por lo menos llamara la atención del presidente y conseguir una conversación con él. Y le dijo, mira, mi hijo fue condenado a muerte por robar y que no es justo, que fue una manzana, por favor ayúdeme. Y el presidente dice, ok, yo puedo hacer algo. Yo puedo darle un perdón presidencial, pero con una condición. Yo voy a ir allá a proponérselo y él tiene que aceptarlo. Esa es la condición. Y el papá estaba feliz. Había algo de esperanza. Así que el presidente fue. Y cada cosa que hace el presidente, pues todo el mundo lo sabe. Así que la prensa estaba allá. Y todos estaban esperando que el presidente entrase a la cárcel y saliera con el joven. Así que la prensa puso ahí un lindo podium y todo para escuchar la declaración del presidente cuando saliera. Así que el presidente entró a la cárcel y por motivos de seguridad no permitieron que él entrara donde estaban los presos. Pero con un guardia le mandó a decir al joven que el presidente, por favor, pasara porque el presidente quería hablar con él. Así que el guardia fue. Y el guardia le dice, mira, muchacho, el presidente está aquí, que quiere hablar contigo. Y el joven, que sabía que ese era el día de su ejecución, le dijo al guardia, mira, no juegues conmigo, hoy me van a matar, ya es suficiente de esos chistes de ustedes, ya, vete de aquí. Bueno, mira, presidente, él dice que hoy lo van a matar, que es suficiente de esos chistes, que me fuera. Y el presidente le dice, no, pero dile que soy yo el presidente y quiero hablar con él, yo tengo una solución a su problema. Y el guardia va y dice, mira, que es el presidente que tiene una solución a tu problema. Y el muchacho dice, mira, mi papá intentó, él hizo todo, y ahora tú me vienes a decir que el presidente que tiene una solución a mi problema, déjame morirme tranquilo, por favor, vete. El guardia fue y dice, mira, es su papá que intentó, que ahora que tú sales con una solución al problema, que eso no, que te vaya. El presidente dice, mira, dile que en serio soy yo, que vengo a darle un perdón. Él puede salir de aquí hoy mismo, vivo. Y el guardia fue. Y antes del guardia hablar, el joven le dice, mira, cállate, vete. ¿Cuál le dice el presidente? Señor presidente, si le digo lo que él me dijo, yo pierdo mi trabajo. Y el presidente ya se imaginaba lo que él dijo, no te preocupes. El presidente salió. Resulta que el podio estaba detrás de la celda de ese joven. Empezó a hablar, él se dio cuenta que realmente había una solución a su problema. El presidente dijo, miren, yo lo intenté, le ofrecí el perdón, él no quiso ni siquiera hablar conmigo, solamente porque él siente que ya se intentó todo. El presidente se fue. Cuando llegó la hora de su ejecución, el joven salió. Le pusieron la soga al cuello y él pidió que le permitieran decir sus últimas palabras. ¿Saben lo que él dijo? Él dijo, hoy yo muero, no por el crimen que cometí, sino por el perdón que no acepté. Esta mujer fue a tomar su perdón. Ella no iba a permitir que su oportunidad se fuera. Pasara lo que pasara, intentara lo que intentara, ella fue y tocó el manto de Jesús. Y nosotros muchas veces hemos intentado muchas cosas y estamos a punto de dejar perder nuestra oportunidad de acercarnos a Jesús, de tocar su manto, de permitir que Él viva en nuestras vidas, de que realmente tomarlo en serio y que realmente Él produzca un cambio sustancial en nuestras vidas y en nuestra iglesia. ¿Será que realmente vamos a dejar que Jesús pase y por el que dirán y por nuestro pasado y por nuestro pecado permitir que nada se haga en nuestras vidas? Esto nos demuestra a nosotros que Jesús es capaz de detener toda una caminata, toda la multitud de gente que se dirigían a salvar la vida de la hija de alguien que se creía el más digno. Él es capaz de detenerla para sanar a aquel que todo el mundo rechaza. Y hoy Él te quiere sanar. Hoy quiere que tú toques su manto. ¿Sabían ustedes que, según lo que nos cuenta el libro de Deuteronomio, los judíos en ese tiempo tenían que tener colgados
las palabras de la Biblia, de la Torá, del Pentateuco, tenían que tenerlos colgados en sus vestidos. Probablemente lo que aquella mujer tocó de Jesús fue una de esas tiritas de la palabra de Dios. Quizá no tenemos a Jesús aquí presencial, en físico, en carne y hueso para tocarlo, pero sí tenemos cómo tocar su palabra. ¿Quieres ser libre? Toca el manto de Jesús. ¿Quieres que el Señor te ayude a ser diferente? Toca el manto de Jesús. Aprópiate de Él. Deja que Él sea el centro de tu vida. Toca el manto de Jesús. Esta mujer estaba temiendo y temblando. Esta mujer estaba buscando lo más que podía. Se esforzó por tocar el manto. ¿Pudo hacerlo antes? Sí. Esperó hasta el final. 5 veces Jesús pasó por Capernaum antes de que ella tocara el manto. Y una vez que ese milagro ocurrió, Jesús no pasó por Capernaum otra vez. ¿Cuántas semanas de oración son necesarias para que tú toques el manto de Jesús? ¿Por cuántas ya? Y si esta es la última, ¿cuándo vas a tocar el manto de Jesús? Jesús tiene deseo de decirte: hijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sano de tu enfermedad. Esta mujer fue buscando una cosa, salvación. Y Jesús le dio salvación, le dio sanidad y le dio paz. Todo lo que ella tuvo que hacer es olvidarse de lo que la gente dice y enfocarse solamente en Jesús. Fija tus ojos en Cristo, porque cuando fijas tus ojos en Cristo y te esfuerzas en tocarlo a Él y solo a Él, Él es capaz de hacer realidad la transformación que Él quiere en tu vida. Transfórmame a mí, Señor. ¿Cuántos quieren decir eso en esta noche? Transfórmame a mí, Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantarlo. Transfórmame a mí, Señor. Vamos a tocar el manto de Jesús. Vamos a hacer de esto.